Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 11 del Discipulado Apostólico. Te invito a que si no has visto las clases anteriores a esta, por favor las veas en orden. Este Discipulado Apostólico está hecho para que todos podamos ser discípulos a nivel práctico del Señor Jesucristo y podamos hacer más discípulos, ¿ok? Trae fundamentos sanos y bíblicos de cuál era la fe de nuestro Señor y la fe que le enseñó a los apóstoles, ¿ok? Así que en esta clase número 11, muy importante, vamos a estar hablando de qué es la iglesia. Vamos a definir qué es la iglesia y por qué es importante, entre otras cosas, ¿verdad? Pero quiero comenzar con esto. ¿Qué es la iglesia? Pues vamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, esto es Jesús hablando, ¿verdad? Para darle contexto. Dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Mateo 16, 18, un poco antes de esto, el Señor también dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que esta palabra iglesia fue, ¿verdad?, introducida a los apóstoles y a los discípulos del Señor por él mismo, ¿ok? Así que quiero ir otra vez al griego original, al griego koine, para traer cuál es la definición de esto a nivel cultural y a nivel, ¿verdad?, de histórico, para poder entender un poco más. Pues la palabra iglesia realmente es la palabra eclesía en el griego koine, y era un término que se utilizaba, ¿verdad?, en lo que era el ámbito político y social también, ¿verdad? Y era básicamente una asamblea pública en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los discípulos del Señor es una asamblea de discípulos del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, es una reunión, una asamblea también de los santos, se puede decir, porque santos son aquellos que fueron separados para Dios, ¿ok? Que fuimos lavados por la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos al Señor y le seguimos a Él. Y ponemos en práctica lo que Él enseñó y tenemos una relación directa con Él por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que la iglesia es una asamblea. Dijo el Señor en Mateo 18:20, como leí, que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que cuando alguien le dice, no, es que tú eres la iglesia. Bueno, realmente la iglesia se refiere a asamblea. O sea, somos iglesia cuando nos unimos en el nombre del Señor, dos o tres o más, ¿verdad? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Para aquello que tiene que ver con la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y donde quiera que nos reunimos, constituimos la iglesia. La iglesia también se define como una embajada del reino de Dios en la tierra. Se define también como lo que es un centro de entrenamiento o de discipulado ministerial, o sea, para servir al Señor, al reino de Dios. En la iglesia se viene a aprender cómo servirle al Señor, cómo para ser discipulado, para caminar como Cristo caminó, en su santidad, pero también en su amor, pero también en su autoridad y en su poder, porque Él nos las entregó a nosotros. Él dijo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y envió a sus discípulos no solamente a predicar el Evangelio, la buena noticia de salvación nada más, no, también los envió a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados, a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón y a hacer más discípulos y enseñarles a hacer las mismas cosas que Él les enseñó a los primeros 12 a hacer. Amén. Así que la asamblea del Señor es la iglesia, la asamblea de los santos de Dios, de los discípulos del Señor Jesucristo. Es un centro de entrenamiento ministerial. Y por último, se puede decir que es una asamblea del ejército de Dios en la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, el apóstol Pablo menciona esta idea de que somos una milicia. Dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. O sea, el apóstol Pablo estaba claro de que la iglesia no es solamente no es
para nada un club social o solamente una comunidad que se reúne a cantar coritos y a estar felices y todo chévere. No, es un centro de entrenamiento. La iglesia es un lugar donde se viene a crecer espiritualmente para ser más cada día como el Señor Jesucristo. Como hemos dicho antes en este discipulado, en Efesios capítulo 4 lo dice claro que los 5 ministerios del Señor Jesucristo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, Dios los escoge y les imparte estas funciones y ¿verdad? Estos títulos ministeriales y esta autoridad para poder edificar la iglesia, o sea, construirla, hacer que crezca hasta el nivel del varón perfecto que es el Señor Jesucristo, que eso seguirá ocurriendo hasta que Él regrese, ¿ok? Para que podamos estar todos en la unidad de la fe y no seamos movidos fácilmente de aquí y de allá por enseñanzas externas, amén. Así que es todo eso la iglesia. La iglesia es la asamblea de los discípulos del Señor Jesucristo, la asamblea de los santos, una embajada del reino de Dios en la tierra, un centro de entrenamiento o de discipulado ministerial, y es la asamblea del ejército de Dios en la tierra. ¿Contra quién batallamos? Contra el enemigo, contra Satanás, contra el reino de las tinieblas, que ya nuestro Señor Jesucristo venció, amén. Pero ahora nos toca a nosotros continuar en su pisada y prácticamente establecer su reino, el predicar la palabra, el conseguir que las personas por medio de la predicación del evangelio se arrepientan de sus pecados y vengan a ser discípulos del Señor, discipularles, libertarlos de los demonios, etc. Amén. Quiero definir rápido lo que es una embajada para que entiendan un poco más esto de que cómo es que la iglesia es una embajada del reino y qué implica eso. ¿Ok? Una embajada es el organismo que está encargado de representar a un país fuera de él, o sea, fuera de su territorio, de forma permanente. Lo voy a repetir, es el organismo que está encargado de representar a un país fuera de su territorio de forma permanente. En el territorio de dicho organismo, continúa la definición, las leyes de ese país o de ese reino representado son las que se refuerzan. Un ejemplo de esto sería que en donde yo vivo, en la isla de Puerto Rico, hay, por ejemplo, embajadas o incluso bases de los Estados Unidos militares. Dentro de las bases de los Estados Unidos, eso se constituye como territorio de los Estados Unidos. Aunque Puerto Rico, ¿verdad?, tiene que ver con que estamos aliados a ellos. Pero cuando tú entras ahí, las leyes de Puerto Rico no son las primordiales. Ahí se refuerzan las leyes de los Estados Unidos de América. Es como si se abriera una puerta que te transportó a los Estados Unidos. Eso es una embajada. Así que esto es muy importante, porque cuando la iglesia se reúne, cuando se establece una iglesia o iglesias en un territorio, en ese lugar se establece y se declara que es casa de oración y puerta del cielo. Y ahí, espiritualmente hablando, se establece el reino de Dios por medio de las oraciones de los santos, por medio de la predicación de la palabra, del discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la iglesia está llamada a establecer, a seguir creciendo y establecer a través de toda la tierra embajadas para el reino de los cielos, donde la cultura del reino de Dios sea reforzada, sea establecida, sea esparcida hasta que Cristo venga. ¿Ok? Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo dijo, como leí antes y lo voy a releer en Mateo capítulo 16, verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto, ¿verdad? Obviamente el contexto es que Pedro, el Padre le reveló a Pedro que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y él está diciendo que sobre esa revelación es que se iba a edificar, a construir su iglesia. Pero lo segundo que dice es muy importante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades significa, ¿verdad? Lo que significa el Hades es la esfera o el reino de los muertos en el contexto, o el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. O sea que en el nombre del Señor Jesucristo, cuando la iglesia se reúne, cuando nos reunimos y somos iglesia,
y tenemos clara nuestra identidad en el Señor, tenemos claro que nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que Él tiene toda autoridad por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y nos las ha delegado a nosotros en la tierra para establecer su reino como embajada de Dios. Nosotros entonces estamos llamados a desplazar las huestes de las tinieblas y la influencia y las obras de Satanás, destruirlas en el nombre del Señor como la iglesia del Señor. Así que es muy importante que ustedes, como discípulos del Señor Jesucristo, ahora comenzando su caminar, entiendan esto. Porque si no van a tener muchas otras ideas de lo que es la iglesia. Pero bíblicamente a esto se refería a nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dijo la palabra eclesia a los apóstoles. Ellos entendieron a lo que Él se estaba refiriendo. Y Él se los demostró por el ejemplo también. Muy bien, así que definimos lo que es la iglesia y por qué es importante. Ahora quiero entrar un poco en esta pregunta de por qué debemos entonces congregarnos. Pienso que, ¿verdad? A lo mejor he empezado a contestarlo porque, ¿verdad? Vemos que, ¿verdad? Mencioné que estamos llamados a desplazarla y a destruir la obra de las tinieblas. Pero, primero que nada, ¿por qué debemos congregarnos? O sea, reunirnos como iglesia. Número uno, porque es un mandato de Dios. En Hebreos capítulo 10, 24 y 25, dice la palabra, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. O sea que no debemos dejar de congregarnos por ninguna razón. Tenemos que obedecer a nuestro Dios al congregarnos como la iglesia para adorar a Dios y hacer todo lo demás que Él nos ordenó que hagamos. Es extremadamente importante. Número dos, ¿por qué debemos congregarnos? Porque así obtendremos la promesa que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, que acabo de leer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fíjense que dice, no es que no prevalecerán contra un discípulo. Amén, lo creemos porque Cristo está con usted y está conmigo como individuo, claro que sí. Pero la promesa es para la iglesia, para la asamblea de los santos. No prevalecerá el infierno, el Hades, contra ella. Amén. Además de esto, también hay muchos otros beneficios relacionados a esta promesa. ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios? Esta es la próxima pregunta que voy a contestar. ¿Qué beneficios tiene el congregarnos como iglesia? Pues lo vemos aquí mismo, algunos de ellos en Hebreos 10, 24 a 25. Dice que cuando nos reunamos, debemos estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, y ahí dice algo más, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nos reunimos, cuando hacemos el sacrificio de levantarnos temprano, de ir, sea en la semana o en el fin de semana, no importa el día, las veces que sean, vaya lo más que usted pueda, ¿verdad? Porque en la palabra no se establece exactamente cuántos días hay que reunirse ni nada. En ocasiones dice en el libro de los Hechos que se reunían diariamente. Otras veces se reunían una vez a la semana, fuera en domingo o en sábado. Se reunían en la semana. No importa, lo importante es que se reunían y eran intencionales en hacerlo. Y vamos a estar hablando un poco de lo que se hacía en esas reuniones y lo que debemos nosotros hacer también. Porque nada ha cambiado. Seguimos siendo la iglesia igual que hace 2000 y pico de años. Los beneficios, número uno, nos exhortamos al amor y a las buenas obras. Usted y yo necesitamos la iglesia, necesitamos de nuestros hermanos, de ese apoyo, de esa exhortación, de esa corrección muchas veces. De un hermano en la fe madura, que venga a nosotros, oye, yo pienso que esto lo podrían mejorar, o pienso, te he visto como que un poco distante, ¿qué está pasando? Vamos a hablar. Y en esa comunión, en esa relación de amistad, de hermandad, porque somos hermanos en Cristo, porque nacimos de nuevo y tenemos un mismo Padre Celestial, por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas en la congregación, en la iglesia. Y estamos exhortados por el Señor a amarnos los unos a los otros, y de hecho se supone que por eso es que nos conozcan también, porque nos amamos los unos a los otros realmente, un amor real, genuino,
un amor puro de Dios, pues nos exhortamos al amor y a las buenas obras. También, número 2, nos animamos en la iglesia a seguir creciendo en el camino de Jesús. El enemigo nos lanza desánimos, la vida sigue caminando, el tiempo, las enfermedades llegan las pruebas, la falta de trabajo, llegan las ansiedades, los estreses del diario. Y es necesario en muchas ocasiones que recibir ese ánimo de parte de algún hermano en la fe, que venga y ore por nosotros, que nos dé una palabra de aliento. El Espíritu Santo utiliza a toda la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo para bendecirse unos a los otros y animarse a seguir creciendo en el camino del Señor. Y usted sale renovado de la iglesia, por lo menos se supone. Número 3, de aquí adelante voy a leer otra porción que nos amplía qué es lo que ocurre cuando nos reunimos en la iglesia, como la iglesia. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, número 1, a la comunión, número 2, al partimiento del pan, número 3, y a la oración, número 4. Se dedicaban continuamente, o sea que esto es algo continuo por el resto de nuestra vida, una vez le entregamos la vida al Señor. Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. O sea que a la iglesia vamos a aprender más sobre la enseñanza de los apóstoles, o sea, la enseñanza que está en la Escritura, en la Biblia. A la iglesia se va a aprender más sobre la palabra del Señor y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas y cómo aprendemos más en ella del carácter de Dios, de cómo escuchar a Dios, de cómo fluir en los dones del Espíritu Santo. Todas estas cosas están en la palabra del Señor. La iglesia vamos a eso, a aclarar dudas por nuestros líderes espirituales que el Señor ha llamado. Amén. Aprender más sobre la enseñanza de los apóstoles. Número 2, a la comunión. Comunión significa amistad, compañerismo, hacer comunidad, hacer amistades genuinas, gente que son familia. A veces en la iglesia uno conoce personas que terminan siendo más cercanos que la familia de sangre de uno. Porque Dios los pone ahí, son gente de Dios, gente genuina, gente que el Espíritu Santo usa para bendecirnos, para ayudarnos en momentos de dificultad, para orar por nosotros, para muchas cosas, para ser una familia verdadera en Cristo. Así que la comunión es muy importante, que también tenemos ese compañerismo con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Número 3 dice el partimiento del pan. Esto se refiere a cuando nosotros tomamos la cena de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tiene que ver el próximo video que voy a postear. Voy a estar ampliando lo que es la cena del Señor. Extremadamente importante, un acto espiritual hermoso que nuestro Dios nos ordena que hagamos en memoria de Él. Eso también se hace cuando nos reunimos en la iglesia y por eso hay que hacerlo. Y finalmente, pero no menos importante, oración. Se dedicaban continuamente a la oración. Orar es hablar con el Señor, es también interceder, es intimar con el Señor, es buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, entregarle nuestros deseos errados e intercambiarlo por los suyos, pedirle que renueve nuestra mente, que nos santifique, que nos liberte, que nos limpie, que nos sane. La oración implica muchas cosas, pero dice que se dedicaban continuamente también en la iglesia a la oración. Por eso la iglesia, dice el Señor, el templo, la casa de Dios, es llamada casa de oración. Eso es lo primordial en la casa de Dios, casa de oración y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque la oración produce la manifestación del poder de Dios en la tierra. Sin oración no hay poder, porque con la oración estamos teniendo una comunicación directa de parte con nuestro Señor, con nuestro Dios, y Él nos da dirección y se manifiesta el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. ¿Ok? Así que ya hemos visto qué es la iglesia, por qué es importante, por qué debemos congregarnos y qué beneficios tiene congregarse. Les exhorto a todos los hermanos que están viendo esto: si usted no tiene una iglesia a donde ir, busque una, ore, pídele al Señor, investigue, busque una iglesia de sana doctrina, que enseñen las mismas doctrinas que usted ha escuchado en este discipulado, que es sana doctrina de la palabra del Señor. Busque y Dios le va a dirigir. Porque es bueno que usted esté aprendiendo aquí con este ministerio, estas cosas,
y verdad, los videos que subimos es para la gloria de Dios y verdad, usted puede aprender mucho, pero es necesario, nada sustituye a que usted se reúna con los santos, a que usted vaya a una iglesia local. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima, que hablaremos de la cena del Señor. Hasta luego.